por qué fue creado el tiempo? Por Dios. Porque Dios tenía un plan para la humanidad. Dios trazó un plan para la humanidad. Imagínense que el hombre hubiera sido eterno en su eternidad, porque el hombre cuando fue creado no fue creado para morir. Entonces Dios también creó el tiempo para que por medio del tiempo el hombre fuera redimido. Le dio promesa. Y Dios hizo el mundo, lo hizo en su tiempo. Creó, la creación fue creada en los días. Fue la mañana, dice, la noche, la mañana, un día. Y ahí empezó a correr el tiempo. Dios nos dio a nosotros tiempo. Cada uno de ustedes tiene un tiempo preciso. Unos van a durar 80, otros 90, otros a lo mejor más tiempo. Pero todos tenemos un tiempo de Dios que Dios nos lo regala. Hay personas que dicen: pastor, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Y por qué no ni si a todos nos dieron 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año? Cada quien maneja el tiempo y lo administra como quiere, porque Dios nos lo dio. Dios creó este tiempo. Imagínense que no hubiera tiempo, la música no pudiera sonar bien, porque la música necesita tiempos, notas musicales que entren en el debido tiempo. Si usted, por ejemplo, yo tengo un problema para cantar y es que me salgo de tiempo. Entro antes y después, y cuando uno entra antes y después, ¿sabe lo que dicen los músicos? Ay. O si uno tiene un baterista que es el encargado de llevar el tiempo y no tiene tiempo, lo odian los músicos. ¿Cuándo buscamos a otro? Porque el bajista y el baterista son los que llevan el ritmo, el tiempo de la canción. Las armonías tienen que tener tiempo. La vida está hecha de esos momentos, de esos tiempos. Nosotros tenemos que entender que los tiempos son importantes, discernirlos y entenderlos por qué fueron creados. Imagínense un reloj, corre 24 horas, pero las manecillas del reloj tienen ritmos y tienen tiempos. Imagínense que una de esas manecillas se descontrole de tiempo, empieza a desbaratarse todo ese reloj. O que una estrella, un planeta se salga del tiempo y del ritmo, porque todo lo puso Dios con medida precisa, con el tiempo preciso para que funcionara bien. Amén. Dígale: qué lindo el tiempo que Dios me dio. Pero como dice esa canción, que el tiempo en contra viene. Hay algunos que ya les llegó el tiempo y ya sienten que no tienen el tiempo para hacerlo. Pero me doy cuenta, y a través de esto, en el versículo de Hebreos capítulo 13, verso 8, que es un versículo que siempre en los discipulados a uno lo ponen que lo aprendan, ¿no? Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El único que no tiene problemas con el tiempo se llama Jesús, porque Él está vigente ayer, está vigente hoy y seguirá vigente mañana, porque Él es el tiempo. Él fue, es y será. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces, como introducción tenemos: el tiempo fue creado por Dios con un propósito. Dios trabaja con el tiempo. Por ejemplo, Dios partió el tiempo del mundo en tiempos, en dispensaciones y en momentos. La primera dispensación, hoy quiero enseñar, hermanos, no vaya a emocionarme.
La primera dispensación es la inocencia. Es donde Dios toma ese tiempo para condicionar al hombre, para crearlo y darle al hombre leyes. Porque Dios siempre le dio leyes al hombre, aun cuando fue creado en el jardín, en el tiempo de la inocencia. Dios le dijo: labre la tierra. Hay gente que dice que Dios no quiere que el hombre trabaje. Claro que sí. Dios le dijo: fructifiquen, cuida, mete duro, haz que esto produzca. Pero le dijo: de todo puedes comer menos. Dio leyes, reglamentos, fronteras en el tiempo de la inocencia. Después que sigue el tiempo de la conciencia. ¿Qué pasó con ese tiempo? El hombre cayó. Pero ¿qué hizo Dios en ese tiempo? Condicionó la vida del hombre caído y le dio una promesa, la promesa de un Salvador, que un día iba a venir alguien a redimirlo. En el tiempo iba a redimir a alguien, iba a venir Jesucristo a morir en aquella cruz y redimir al hombre de pecado. Pero vino el tiempo de la era patriarcal, la era de los patriarcas, donde Dios levanta a un hombre llamado Abraham. Amén. Lo llama de Ur de los Caldeos, un pueblo que practicaba el espiritismo. O sea que Abraham, no crean que era, que uno dice: el Señor llamó a Abraham porque era un hombre grande, un hombre santo. No, el Señor llamó a Abraham de un pueblo que practicaba el espiritismo. Lo sacó de ahí y le dijo: deja su tierra, su parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y de ahí en ese adelante empieza una nueva era, la formación de un pueblo, donde nace Isaac, Jacob, y viene el pueblo. Dios designa que son 400 años que van a estar en Egipto. Ni un día más ni un día menos. 400 años. Entraron los 12 con sus familias y salieron más de 2 millones de personas. Un pueblo. A vagar en el desierto, ¿cuánto? 40 años. Puede ser que ese tiempo hubiera sido menos, pero la gente, por rebelión, caminó 40 y Dios estableció ese tiempo para que en medio del desierto fuera formado. Diga conmigo: tiempos. Tiempos. Los tiempos donde Dios le dio leyes, donde Dios le dio promesas, donde Dios levantó hombres, mujeres, reyes. Pero sabe, la Biblia dice que son los tiempos de Dios. Esos son los tiempos que nosotros podemos ver. Pero a nosotros nos dio tiempo también, el cronos, que se le llama las 24 horas. ¿Cómo lo administra usted? ¿Cómo administra su tiempo? En la mañana, ¿qué haces? Te levantas. Yo sentía pesar a veces por mí mismo y por las personas que me rodean, que este teléfono nos está consumiendo nuestro tiempo. ¿Y sabes qué descarado es este teléfono? Que al final del domingo por la mañana te dice cuánto tiempo estuviste en él. Y te asombras las horas que estuviste ahí. Y yo creo que del 90% del tiempo que estuviste en el teléfono, 90% es TikTok. Porque el enemigo te lo está robando para que no lo aproveches, para que no ejerzas el trabajo que tienes que hacer. Diga conmigo: tiempo. Entonces, veamos aquí en la palabra, viendo que sabemos que los tiempos son dados, los tiempos Dios los maneja, los tiempos Dios los traza, Dios trabaja con los tiempos. Diga conmigo: Dios trabaja con los tiempos. Se habla del reloj de Dios y Dios lo dio para usted. Usted tiene un tiempo, mi amado hermano.
mi hermana, un tiempo donde usted tiene que hacer cosas. Amén. Mire lo que dice aquí la Biblia. Eclesiastés 3:1, que nos predicaba nuestro hermano Samuel, de que uno empieza jovencito, pero llega el tiempo donde la pierna ya no le da. Yo una vez me fui a jugar fútbol, pero después, cuando iba Nuni, iba Obed, estaban jovencitos. Entonces, mire hermano, me tiraron una pelota como de aquí a ahí, y yo en mi mente, yo dije, voy por ella. Pero aquellas de abajo no aguantaron mi cuento. Me tiré y no reaccioné, porque hubo un momento donde yo en mi tiempo volaba, en mi tiempo corría, pero ya para ese momento ya no estaban las piernas. Los futbolistas tienen su tiempo. Esto porque son grandes atletas. Messi, que tiene, ¿cuántos años tiene Messi? 34. Gracias por la información. O 44. 34. Imagínense que él tiene 34 y ya están diciendo que se está pasando. Imagínense yo que tengo 57 y que quería yo alcanzar una pelota. No, hombre. Diga conmigo, no es mi tiempo para jugar. Pero todo tiene su tiempo. Ahí lo vemos en este versículo. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Sabe lo que se llama eso? Timing. El tiempo. Usted puede saber cuál es el tiempo preciso para entrar o para salir. Hay cosas que se abren, usted puede accesar porque tiene un tiempo para hacerlo, pero ese momento va a venir cuando se va a cerrar. Usted ya no puede entrar ahí, no hay acceso. Así le pasó a mis piernas. No pude, porque tuve un tiempo donde ya no se puede. Así hay tiempo para estudiar. Muchachos que tienen sus neuronas todavía ejercitadas para el estudio, es el tiempo para estudiar. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reírse, hay tiempo para morir, para vivir. Porque la vida, como dijo el predicador en este versículo, que es el Salomón, que el rey Salomón escribió más de 3,000 proverbios, 2 salmos, y ahora está escribiendo el libro del predicador, donde suena como decepcionado y dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Lo que está debajo del cielo, todo tiene su tiempo y su hora, tiempo para llorar y tiempo para reír, porque la vida es un mapa donde Dios te agarra lo bueno y lo malo y lo va cabaleando. Una cosa buena, una cosa mala, y tú dices: que es malo que me pasó eso, pero viene una cosa buena. Y Dios usa los periodos malos, los periodos buenos, para hacer su obra perfecta en su vida. Y cuando uno viene a ver, qué lindo lo que me pasó. Amén. Hablando con una persona, le decía: ojalá que no hubieras pasado todo lo que pasaste en tu pasado, porque sufriste mucho. Y se le aguaron los ojos. Pero Dios me dio una palabra inmediatamente: pero si no hubieses pasado esto, no tuvieras ese niño que es tu alegría. ¿Se da cuenta que Dios te da cosas? A veces pasas cosas malas, pero también hay cosas buenas, y el mapa de Dios, el rompecabezas de Dios se va alineando para que en el tiempo tú entiendas los propósitos y los diseños de Dios, porque Dios trabaja con tus tiempos buenos y malos.
Y aquí está Salomón diciendo, todo tiene su tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos destiempamos? Nos vamos de tiempo. No nos aplacamos al tiempo. Pues mire, Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Aconteció al año siguiente, diga conmigo, año siguiente, tiempo. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál era ese tiempo? Ese tiempo donde David tenía que estar fajado en la batalla, no tenía que quedarse. Era el tiempo en que los reyes salían a pelear, pero David decidió estar en destiempo y decidió quedarse en el palacio. ¿Y qué pasó? Porque cuando se quedó en el palacio, ¿qué pasó? Ayúdenme. Una hermosa joven se estaba bañando y él empezó a espiarla. Como andaba en el lugar equivocado, en el tiempo que no tenía que estar ahí. ¿Sabe? Hay momentos donde usted tiene que hacer cosas, esforzarse. Y hay momentos donde ya se le pasó el tiempo, no tiene que estar ahí. Hay momentos donde los tiempos te traicionan. Hay un desfase del tiempo. Hay algunos de nosotros que debemos de entenderlos, que no estamos viviendo los mismos tiempos. Queremos bendición, pero estamos destiempados. Estamos ubicados aquí, pero no nos queremos adaptar al tiempo presente. Hay personas que dicen, no, yo un WhatsApp yo no lo abro. Y todo el mundo manda mensajes por WhatsApp. ¿Y qué va a hacer usted? Quedarse en el tiempo pasado. Aquí tengo mi hermana Ana, que es secretaria graduada, mecanógrafa. Nosotros a veces estamos en reuniones y yo la veo haciendo garabatos así, no, estoy apuntando, pastor, me dice, y yo le digo, ¿y eso qué es? Es un lenguaje del tiempo de cuando ella se graduó, pero ahora ya no estamos en ese tiempo. Amén. Fuera de tiempo. En otro tiempo nosotros no éramos tampoco, ahora somos. Estamos viviendo tiempos donde no éramos. Estamos viviendo tiempos donde la gente es, pero no se incorpora donde es. Y si estás fuera de tiempo, no vas a funcionar. Los carros tienen una banda de tiempo. Cuando esa banda no funciona, todo el carro no funciona. Hay personas que no están haciendo las cosas que tienen que hacer porque la banda del tiempo se les rompió, no se actualizan con el tiempo. Y Dios quiere bendecirlos, Dios quiere abrir oportunidades, Dios quiere hacer cosas, pero están desfasados en el tiempo. Necesitas entender que el timing de Dios es para ti, para tu casa, para tu familia, para tu vida, para tu ministerio. Nosotros no podemos operar en el tiempo pasado, en el Windows 98. Nosotros tenemos que entender que ya hay actualizaciones de las cosas que tenemos que hacer. Eso es a nivel de nosotros. Este sábado que viene, yo tengo una reunión con alguien que nos va a enseñar cómo ahora trabajar redes sociales, cómo se registran los derechos de autor.
Porque cuando yo trabajé en la música, lo que se vendía eran CDs y cassettes. Pero diga conmigo, en este tiempo ya no. Hay gente que todavía quiere vender CDs y cassettes en la iglesia. Ya no se puede. Actualícese, mi hermano. Empápese. Sea vigente con las cosas de su casa. Entienda lo que está pasando. Este es el tiempo donde Dios quiere despertar una iglesia que entienda que está viviendo un tiempo duro, difícil en el reloj de Dios, y solo aquellos que se actualizan con el tiempo van a lograr entrar a tener éxito en la vida hoy. Así. Ahora, fuera de tiempo, la pelea de los tiempos, la falta de vigencia, lo que hablamos, la actualización, la necesidad de resiliencia, que es una palabra nueva, que es la capacidad de levantarse de donde y salir adelante, reinventarse. ¿Sabe esta palabra? La primera vez que la escuché fue con Roberto Gómez Bolaño, porque él dijo: voy a tener que sacar una caricatura porque yo ya viejito, ya no puedo estar haciendo el Chavo del Ocho. Y ese tiempo se me acabó. Entonces lo quiero sacar en caricatura. Tiempo. Salir del Windows 98, de esa lentitud. Ahora todo es rápido. Ahora le dan una tarea a un joven y le dice: mira, pásame todo esto esta lista de, pásamelo a Excel. ¿Sabes lo que hace el muchacho? Baja un app, lo copia y ese app se lo transcribe y lo pasa save en 2 minutos y aquí está. Y nosotros copiando. Salir. Ahora, todo esto que le estoy diciendo del tiempo es para llegar a nuestro tiempo. Cuando yo les dije al principio que Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos, el que entra en Jesucristo ya no tiene ese problema de ayer, de hoy, porque la palabra de Dios no cambia, es la misma. Hay cosas que cambian, las computadoras cambian, la forma de hacer las cosas cambia, pero hay cosas que nunca van a cambiar y están puestas en la palabra de Dios como fundamentos: el arrepentimiento, la oración, el evangelismo, la lectura de la palabra. La palabra de Dios fue escrita hace más de miles de años atrás, y usted la lee y pareciera que se escribió hoy en la mañana para mí, y es tan actual para hoy, para mañana y para cualquier ocasión, porque no tiene problema con el tiempo. La palabra de Dios es actual, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra la vida del espíritu, es lo mismo. Entonces, nuestro tiempo, cuando nosotros entendemos cuál es nuestro tiempo como iglesia, podemos leer en Hebreos capítulo 1. Ya va el tiempo corriendo, es que el tiempo es enemigo de nosotros, hermano. El reloj me dice que termine. Como decía Carlos Spurgeon, sus alumnos le fueron a preguntar y le dijeron: ¿cómo haces tú para escoger los versículos que vas a predicar? Y le dijeron: es que yo no escojo. Él dice: yo no escojo los versículos, ellos me escogen a mí. Me dicen: ven, predícame, agárrame. ¿Cuántos alaban a Dios por la bendita palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante?
es vigente. Esa es la palabra de Dios. No tiene problemas con el tiempo. Llegó el momento de nosotros. Mire lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuándo? En otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo. En estos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Nosotros antes pedíamos algo y teníamos que hacerlo en diferentes maneras. Pero ahora, ¿qué pasa? Dice, en estos postreros días, ¿qué pasa? Usted pide salud y ¿qué le da Dios? Le da a Jesús. Le da a Cristo. Usted pide gozo y Dios, ¿qué le da? Le da a Cristo. Porque toda nuestra bendición está encapsulada en la persona de Jesucristo. Todo lo que usted necesita, todo lo que yo necesito está en Cristo. Todo lo que yo ocupo en mi vida está en Jesús. Y cuando yo estoy en Jesús, lo tengo todo, en Él estoy completo. Pero para entrar a ese tiempo, eso es lo que hace la diferencia para vivir en estos tiempos. Un adulto, uno más adulto y uno ya un joven, un niño, un joven, adulto y más adulto pueden operar en el mismo círculo de tiempo si están conectados con Jesucristo. Amén. Diga conmigo, en Él estamos completos. Hechos capítulo 17, verso 28. Para resumirles, lo hago a punto de conclusión. Si ya no tuvimos tiempo para hacer cosas en Jesucristo, ahora lo tenemos. Si se nos pasó el tiempo en algunas cosas, en Jesucristo lo podemos recobrar. Si tuvimos fracasos en el pasado, podemos experimentar victorias en Jesucristo. Amén. Lea conmigo esta palabra. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Déjeme darle el background de aquí. Pablo está predicando en los Corintios, pero Pablo se da cuenta de que son politeístas, así se dice, ¿verdad? Tienen muchos dioses, tantos dioses que ellos tenían más de 30,000 altares, donde cada dios tenía su altar. Entonces Pablo dijo, pero ellos dijeron, por si acaso se nos queda un dios que nosotros no sepamos, vamos a hacer un altar y lo hacemos vacío y le ponemos en ese altar un rótulo abajo que diga al Dios no conocido. Y dijo Pablo, a ese Dios que voy a predicarles. Y se paró en aquel altar y empezó a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio que es ayer, hoy y por los siglos. Al evangelio que es actual. Al evangelio que estoy, que cuando yo entro en eso y hago lo que tengo que hacer en eso, yo tengo el triunfo correcto. Entonces, para enseñarles y terminar, diga conmigo, en Él estamos, somos, en Él somos y en Él nos movemos. Otra vez, en Él estamos, en Él somos y en Él nos movemos. ¿Qué significa estar en Cristo?
Porque si usted está en usted, usted tiene problemas con el tiempo. Pero si usted está en Cristo, usted ya no tiene problemas con el tiempo. Una cosa es que Cristo está en mí. Digo yo, Señor, yo te tengo aquí en mi pecho. Y otra cosa es que yo esté en Cristo. Estoy hablando de la primera. ¿Está usted en Cristo? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Estar en Cristo es diferente que Cristo esté en usted. Cuando usted está en Cristo, usted opera bajo una nueva naturaleza, no la naturaleza física heredada de sus padres. No opera con miedos, no opera con inseguridades. El que está en Cristo opera bajo la naturaleza de Dios y bajo la identidad de la persona de Jesucristo. No es usted, es Cristo el que representa nuestra vida. Entonces, estar en Cristo es entender que yo tomo una posición. Yo estoy en Él. Yo estoy en Cristo. ¿Cómo actúa Cristo? ¿Cómo camina Cristo? ¿Qué tiene Cristo? Ahora estoy en los lugares celestiales, sentado juntamente con Cristo. Estoy posicionado, tengo autoridad. La identidad mía cambia. No soy un derrotado, no soy un fracasado, soy más que vencedor, soy victorioso. Yo estoy en Él. Él tiene el control de todo. Por lo tanto, cuando hablo, cuando digo, cuando creo, yo me creo que estoy en Cristo. Y estar en Él te hace la vida fácil. ¿Sabes cuando yo noto que una persona no está en Cristo? Cuando yo le miro su rostro triste y opacado, derrotado y angustiado, lloroso de la vida. Yo digo, esta persona necesita entender que tiene que estar diga conmigo, en Él somos, estamos, ¿y qué más? Nos movemos. Somos, estamos, somos y nos movemos. Ahora, ¿no les parece esto como un reloj? Estamos, somos y nos movemos. Estamos, somos y nos movemos. Estamos en Cristo, somos. ¿Quiénes somos? Porque cuando estás en Cristo debes de entender que tú no eres esta persona. No soy yo. A San Agustín, después de convertirse un gran hombre de Dios, se convirtió al Señor, pero antes en el mundo tenía su vida bien destrozada del pasado. ¿Okay? Y una de sus mujeres, de esas amantes que él tuvo en el pasado, le gritó, él ya habiéndose convertido a Cristo, y le gritó y le dijo: Agustín. Y él se empezó a hacer el loco. Agustín, le dijo, soy yo. Y él contestó: pero yo ya no soy yo. Aleluya. Ahora soy hijo de Dios. Ahora yo no soy lo que era antes. Ahora soy diferente. En Él somos real sacerdocio. En Él somos linaje escogido. En Él somos pueblo de Dios. En Él somos el cuerpo de Cristo. En Él somos hijos de Dios. Entendemos que en Él, diga conmigo, en Él estamos, diga conmigo, diga, en Él estamos, en Él somos y en Él nos movemos. ¿Qué significa nos movemos? ¿Cómo se mueve Cristo? Dígalo, ¿cómo se mueve Cristo? Se mueve igual como me muevo yo. Tú tienes que mover, hacer los movimientos que tú haces como los haría Cristo. Iglesia, nos han engañado.
nos han vuelto religiosos. Nosotros debemos de entender de que para este tiempo debemos nosotros movernos.